hoy nos reunimos en este diálogo para conversar, sería también como para debatir sobre lo que entendemos importante, que es este tema de la integración sociourbana. Y para eso invitamos a Andrea, a Paula, a Agustín y a Gabriela, que ahora se van a presentar. Les pedimos que traigan una imagen, así que a través de la imagen les invitamos a presentarse y a empezar este diálogo abierto, así. El que tome la batuta empieza. ¿Empiezo? Dale. No hay problema. Bueno, yo soy arquitecta de profesión, soy docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET. Trabajo en un grupo interdisciplinario que hace vinculación tecnológica, trabajamos con instituciones públicas y en articulación con movimientos sociales, comunidades indígenas, campesinas y demás, ¿no? La imagen, a esa cámara. Esta es la imagen que he traído, es una imagen que ya tiene 3 años, les muestro además, es obra de mi hijo Simón, que ahora tiene 9, tenía 7 en ese momento, y el autor lo describe como un huracán y una persona diciéndole a todos que intenten liberarse con algún otro viento más poderoso. Él dibuja esto y me lo regala un día que vuelvo de un barrio en el que estábamos trabajando y veníamos diseñando ya hace más de 3 años un club con un grupo de jóvenes en situación de adicción. Y en el momento en el que él dibuja esto, es un día en el que vuelvo a casa muy enojada porque desde el Ministerio de Desarrollo Social les habían propuesto hacer un galpón, ¿no? Nosotros ya veníamos diseñando, habíamos diseñado con estudiantes, veníamos en un proceso de adaptación del proyecto y bueno, desde el Estado, desde las políticas públicas, querían una respuesta ortodoxa a eso, ¿no? Que de alguna manera daba por tierra todo el esfuerzo que veníamos haciendo y con la posibilidad de dejar en la memoria que qué sentido había tenido participar todo ese tiempo en eso, ¿no? Y él dibuja esto, que es una resistencia, pero además hace la resistencia sonriendo. Eso no me acuerdo haber sonreído en ningún momento cuando llegué a casa, pero él ha dibujado sonriendo, ¿no? Entonces, bueno, quería traer esto como signo de las cosas que pasan cuando se busca la integración, de las contradicciones. Bueno, Lo dijimos antes. La mirada de Andrea me dio el pie. Bueno, yo soy Gabriela Torrens, arquitecta, docente, investigadora, miembro del Proyecto Habitar. Y voy a ir directamente a la imagen. Esta es una imagen en la casa de Emma. Emma es una vecina que forma parte de la mesa de urbanización del barrio ferroviario. Es una imagen de, calculo que debe ser de septiembre del 2020, pandemia, plena pandemia. Estamos junto con mi compañera Eugenia Jaime, un día cualquiera de visitar el barrio, de acercarnos a trabajar. Estábamos haciendo un censo en ese momento y en principio era una reunión con referentas, o sea, era una reunión pequeña, pero en el proceso de esa tarde empezaron a acercarse otras mujeres, ¿no? A tratar de conocer cuáles eran los datos que nos estaban dando ese relevamiento, ese censo que estábamos haciendo. Y la traía porque me parece que es una imagen significativa respecto de esto, de la posibilidad de conocer el territorio, de poder poner en datos y en palabras qué es lo que estaba sucediendo, cuáles eran las condiciones en las que estaban habitando. Que en realidad no expresaba novedades, pero sí ponía datos, y eso era relevante porque lo que posibilitaba era acceder a un conocimiento nuevo, y eso
como tantos otros encuentros, formó parte de la construcción de estas herramientas de lucha de un barrio, bueno, que después voy a contar un poco más, pero que en este proceso de pensar la integración socio-urbana, creo que es muy significativo porque hemos aprendido mucho en conjunto y seguimos aprendiendo. Y bueno, la idea de las mujeres acercándose, tomando las riendas de este proceso de integración, también me parece sumamente significativa. Bueno, quería compartirla con ustedes. Soy Andrea Castaño, soy trabajadora social y también trabajadora docente. En realidad soy maestra de grado, mi primera profesión, y de ahí el acercamiento al territorio decidí estudiar trabajo social. Y soy trabajadora docente también en la universidad, en la carrera de trabajo social, en la Universidad de Moreno y en la de Luján. Trabajé muchos años en el equipo técnico de la Asociación Civil Madre Tierra y ahora estoy como una militante más en algunos de los proyectos. Y bueno, la verdad que es casi una obviedad lo que traje. La imagen es la tapa del manual de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que ya lo conocen, ya lo vieron y qué sé yo, un poco porque bueno, estamos en los 10 años de la sanción de la ley, en la que la organización en la que milito y además todo el colectivo, el FOTILBA y lo que hoy es el colectivo Hábitat, que es como el foro ampliado, militó para su sanción. Pero básicamente lo que me gusta de esta imagen es, bueno, primero que la hizo un compañero muy querido del equipo, y lo otro que es un barrio que tiene sus problemas, que tiene sus luchas, pero que también tiene sus conquistas y sus celebraciones y su alegría, ¿no? Y además porque, bueno, como trabajadora social creo fervientemente en la comunidad organizada, así que me pareció representativo. Yo que le ha pasado es esto, que es como una pequeña postal de una discusión que en su momento había entre Chomsky, Foucault y qué sé yo, pero lo interesante de esto es que habla y dice, bueno, el apartheid era legal, el holocausto era legal, la esclavitud era legal, y una primera, como no sé si conclusión, pero aproximación dice, esto quiere decir que la legalidad es una cuestión de poder y no necesariamente de justicia. Y yo soy abogado, hace mucho tiempo trabajo en cuestiones de integración sociourbana de lugares muy distintos, desde el Poder Judicial, el Ejecutivo, desde la militancia y demás. Pero bueno, como de formación profesional siempre veo el rol que un poco los sistemas legales tienen a la hora de complejizar la vida de las personas que viven en los barrios populares. Y también hay algo bastante extraño, que es que hay mucha fe en que la legalidad va a transformar cosas, ¿no? Entonces digo, tiene como ese doble rol entre lo que te mata y lo que te da esperanza, ¿no? Es como ese salvavidas de plomo. Entonces a mí me parece siempre interesante ponerlo como en discusión. Y sobre todo en los temas de integración sociourbana, donde, bueno, muchos de ustedes conocen todo perfectamente, pero durante mucho tiempo mucho el estatuto jurídico, por ejemplo, de los barrios privados y de los barrios populares no era muy diferente hasta la sanción del Código Civil. Y no obstante había una visión sobre uno y sobre otro muy distinta, sobre la legalidad de uno y de otro, sobre la ilegalidad de uno y de otro muy distinta. Entonces me parece que ahí se juegan muchas cosas y que me parece que como parte de la convocatoria hablaba de aniversarios de leyes y cómo las leyes tenían un rol dentro de la lucha popular, y bueno, y estas eran leyes que de alguna manera surgían de esto, ¿no? Como y lo hizo Azuel, lo hizo muchos compañeros y compañeras que hace mucho tiempo vienen peleando o pensando un derecho más popular, de esa como actualización local, cómo era una herramienta de la lucha, cómo cohesiona un montón de luchas. Entonces me parecía que, no sé si era a propósito o no, la invitación del abogado junto con la ley, pero venir a poner en discusión un poco eso, digo, que hay una legalidad que es fruto de esa legalidad popular y que sigue coexistiendo, siguen funcionando esa legalidad de doble velocidad entre la implementación de la ley del Justo al Hábitat, la ley de integración sociourbana y el Código Civil y los problemas que tenemos, y ahora estamos próximos a que se venza, digamos, la suspensión de desalojo que prevé la ley. Entonces ahí hay
un abanico de cosas para volver a discutir, que me parece que es interesante. Así que bueno, la próxima voy a traer una foto más bonita. Tengo algunas pendientes. Bueno, algo que ya anima, por lo menos a mí en particular, es que hay una diversidad de disciplinas y me imagino también de prácticas, así que eso augura un buen diálogo. Y bueno, después hubo ya en las presentaciones un montón de cuestiones que son así como disparadores, ¿no? Esto del conflicto, de la organización de esos barrios, de esos protagonistas organizándose en los barrios, o la cuestión de los derechos fundamentales en la perspectiva de estos procesos que llevamos adelante. Y para seguir, y también como un disparador que proponemos, les leo como algunas ideas que proponemos, y a partir de ahí la idea es que sea un diálogo abierto, fluido, que intercambiemos y bueno. Nosotros decimos que pasaron 10 años de la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14449, que es de la provincia de Buenos Aires, y casi 4 años están por cumplir de la aprobación del Régimen Nacional de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana. Estas leyes inscritas en procesos históricos de luchas sociales y urbanas han permitido disponer recursos económicos para obras de infraestructura barrial y mejoramiento habitacional de barrios populares, como también de marcos regulatorios para el diseño e implementación de instrumentos de planificación urbana que redistribuyen los beneficios de la producción urbana. Estas leyes además han sido una herramienta efectiva para la participación de aquellos que están fuera del debate sobre los bienes urbanos, para explicitar el papel del sujeto de derecho, promoviendo también medidas tales como la regularización dominial, la suspensión de desalojos, los protocolos de realojo, participación democrática, entre otros. En este contexto, profesionales del hábitat nos encontramos ante el desafío de trascender el enfoque productivista y voluntarista que predomina en la ejecución de las obras, que muchas veces se impone sobre las dinámicas barriales existentes, sin detenernos en cómo opera nuestra acción en la producción o transformación de las desigualdades existentes. En este sentido, la integración sociourbana se presenta como una oportunidad para promover procesos que involucren a las personas y organizaciones barriales en la problematización conjunta, creación y gestión de proyectos integrales de transformación del hábitat. Dicho esto, les propongo una primera pregunta inicial, para que gire la palabra. ¿Qué ideas o qué asociaciones pueden hacer en torno a las reflexiones o aprendizajes que puedan restituir de sus prácticas, de sus trabajos o de sus investigaciones respecto a la integración sociourbana? Vos sabés que cuando recibía la propuesta me puse a pensar un poco en Madre Tierra tiene 30 y pico años de historia. Y cuando empezamos en esto, el área era regularización dominial. Después el área era regularización dominial y consolidación de barrios. Después fue regularización integral, el área que abordaba los procesos de integración sociourbana. Después empezamos a hablar de procesos de reurbanización, entendiendo que el pueblo ha urbanizado por cuenta propia, y entonces no se podía hablar de un proceso de urbanización. Y después ahora hablamos todos de integración sociourbana. O sea que han sido 30 y pico de años de aprendizajes. La primera cuestión que me parece ustedes también la enuncian un poco en la propuesta que nos hicieron llegar, y hablando en clave además de lo que significa trabajar desde mi mirada disciplinar, me parece que la participación o estos procesos son mucho más, y es una obviedad lo que voy a decir, pero mucho más fructíferos, mucho más completos, mucho más integrales, cuando la participación de los pobladores es real, ¿no? Es real. A lo largo de estos años hemos visto y acompañado procesos de los más diversos, surgidos de la gente, surgidos de iniciativas estatales, y los distintos tipos de participación estuvieron a la vista, ¿no? Participarse era informarse
o participar será tomar decisiones. Cuando pueden tomar decisiones, cuando son protagonistas en estos procesos, tenemos resultados, por ahí me adelanto, pero ahí cuando nos hacían las preguntas, una de las experiencias más ricas e importantes que conozco, porque tengo amigos viviendo es la de Villa Palito, en La Matanza, ¿no? Y la verdad que la única clave, vos hablas con uno, con otro y con otro, te dicen es la participación y la organización comunitaria, ¿no? Eso es uno de los aspectos que aprendimos siempre. Obviamente Madre Tierra no reemplaza nunca al Estado, esto también quiero aclararlo porque nos concebimos como una organización, nos despegamos de esta idea de las ONG de los 90, entendemos que el alcance que puede tener el Estado a la hora de acompañar estos procesos es mucho más amplio, y colaboramos con esos procesos. Y lo otro aprendizaje fuerte de Madre Tierra en estos años tiene que ver con lo que planteaba hace un ratito Gabriela, ¿no? El rol protagónico de las mujeres en las organizaciones barriales, poniéndose al hombro casi una triple jornada, ¿no? Jornada laboral, la jornada de los cuidados, ¿no? Las tareas de cuidado en su casa, más estos procesos, estos proyectos que implican la integración sociourbana, que implican cuidado comunitario también, ¿no? Entonces, y ahí en ese caminar, Madre Tierra incorporó todo un área de género y diversidades, y ahora estamos trabajando también fuertemente, un grupo de compañeras trabajando fuertemente en la perspectiva de las niñeces en torno a estos procesos. No sé, como para empezar, porque ya que ahora... Bueno, yo haría un comentario a partir de lo que vos contabas sobre la no sustitución del Estado y lo que me surgía a mí con esta pregunta era el diálogo entre la autogestión y las políticas públicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay participación y qué hace el Estado o qué hacen los gobiernos y cómo se desarrollan las políticas públicas frente a esa participación? La continúan, la fortalecen, la toman para multiplicarla, para profundizarla. No es mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que en general muy pocas veces eso sucede cuando tenés técnicos en el Estado en algunas administraciones que pueden aprovecharlo, pero en general hemos tenido situaciones más de boicotear esos procesos de participación que de llevarlos adelante. Lo digo porque además ahora hay políticas públicas que hablan de integración y dentro de eso también hay un sector de la militancia que está dentro, ¿no? Y que está empujando justamente por ser disruptivo, por sí fortalecer, multiplicar los procesos de participación, ¿no? También hay que ver ahí cómo se está logrando y sin ninguna duda eso es un paso adelante, ¿no? Pero en general la primera duda que me sale es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese diálogo, ese encuentro o ese desencuentro entre la autogestión y las políticas públicas para la integración? Pensaba alrededor de esta idea de la integración sociourbana y lo primero que se me venía a la cabeza era pensar los procesos históricos de transformación del hábitat. Porque bueno, en este contexto en donde hoy tenemos políticas públicas que abordan la integración sociourbana, leyes que amparan las transformaciones barriales, pensaba que para poder hacer una evaluación crítica en torno a lo que está sucediendo es necesario restituir cómo fue que llegamos acá, qué pasó. Y son, creo que más de 50 años, ¿no? de trabajo en el territorio, de distintas organizaciones, de militantes. Son luchas por resistir, luchas urbanas intensas de parte de colectivos que pusieron cuerpo, cabeza en pensar de qué manera se podían construir estrategias para garantizar estos derechos urbanos. Entonces, me parecía importante pensar en esta restitución histórica porque realmente pensaba que es
valiente, me sale esa palabra. Tratar de trascender la idea mercantilista de la ciudad, por lo menos desde nuestra disciplina, desde la arquitectura. Habitualmente la ciudad es para quienes, para los propietarios, las propietarias. Entonces, como poder trascender esa idea y que los derechos son para todos, y que es posible desplazarse del lugar que está pautado, me parece que es importante pensarlo en relación a la integración sociourbana. Requiere un desplazamiento de todos, movernos todos de esas lógicas que están establecidas para pensar qué es lo que requiere esa integración sociourbana. Y en particular, desde nuestra experiencia como colectivo, registrar las prácticas cotidianas vinculadas a la transformación del espacio barrial, identificar cuáles son esas habitualidades construidas en los barrios, en estos espacios contrahegemónicos que creo que colaboran profundamente con pensar que es posible concebir el espacio, la construcción del espacio de otra manera, ¿no? Pensar en esas habitualidades, en esas prácticas colaborativas, colectivas, creo que es como una punta que nos puede dar pie para pensar, bueno, cuáles son estas políticas de integración sociourbana que pueden favorecer ese protagonismo y esa construcción colectiva, o sea, esa construcción de la ciudad como obra colectiva. Creo que va por ahí lo que me disparaba este diálogo. Me parece que, volviendo a lo que decía Gabriela, que me parece interesante, digo, hay un momento donde donde se disocia la idea del trabajo y la idea del hábitat, ¿no? Esto del techo y la tierra. Y acá digo, no sé, el peronismo, que creo que fue como el mayor avance en términos de derechos habitacionales, en la Constitución del 49 fijaba el derecho a la vivienda como uno de los derechos del trabajador. Entonces, digo, antes a medida que se fue incorporando dentro de la agenda pública, se fue incorporando dentro de la agenda pública como uno de los derechos del trabajo. Y era bastante razonable, y más allá que el peronismo construyó 500.000 viviendas, el banco hipotecario, la ley de propiedad horizontal, o sea, tenía esta idea que no solamente era prestacional, que no era solo hacer casas, sino que era regular el funcionamiento de los mercados y un Estado dirigido, un Estado que se metía en ese problema de la vivienda. A la par me parece que eso se va perdiendo y empieza a aparecer con fuerza, y esto del rol de la mujer realmente es interesante, esta idea como esta seguridad social informal que muchas veces se va surgiendo en los barrios como respuesta a estos vínculos comunitarios y todo, y también parece que esta idea de que la mujer y el trabajo doméstico también nos llevaba a que, bueno, él que defiende la casa porque el hombre está, no sé, en la fábrica, ¿no? Entonces me parece, incluso, además, en las cuestiones previas, como cuando fue la huelga de inquilinos, el rol de las escobas fue muy importante. Así, históricamente el rol de las mujeres en la reivindicación de su vivienda, de su casa y demás, me parece que siempre fue protagónico, quizás por esto, no sé, quizás por otro. Pero ahí me parece que hay un punto, digamos, que después cuando se empieza a disociar esta idea del techo y el trabajo, donde hoy, por ejemplo, para acceder, creo, no me acuerdo exactamente los datos, pero creo que necesitas 15 años de salario, un salario de más o menos 100.000 pesos para acceder a un departamento de 2 ambientes. Cosa que obviamente lo hace impracticable. O sea, ya hoy no pareciera que estos dos caminos vayan de la mano, ¿no? Digo, como ahora empieza este problema de que, bueno, hay trabajadores formales que son pobres, y antes el trabajo era como tu garantía de que no ibas a ser pobre, hoy el trabajo no parece una garantía de que puedas acceder a un hábitat medianamente adecuado. Volviendo a esto, digamos, creo que eso tiene que ver con que empieza a ser cada vez más, digamos, un activo financiero, tiene muchas cosas que ver, sobre todo el suelo, ¿no? Digo, porque acá también me parece que hay una cosa interesante cuando muchos piensan que las políticas públicas de construcción de viviendas son importantes, claramente son importantes, pero ahí hay un valor especulativo del suelo que no genera laburo, digo, porque a mí me parece que haya que como repugnar esta idea de, bueno, no, se lo piensa de una lógica o de una dinámica laboral solamente y por eso quieren construir casas. Me parece que eso está bien. El problema es que hay muchas de las cosas que se están hablando que no son valor, que no es el laburante que va y que trabaja, sino que es el valor especulativo del suelo. Esto iba a que a medida que empieza a pasar eso, entonces la forma de acceso al hábitat termina siendo
la informalidad. Entonces van a ir creciendo los barrios populares porque no hay respuesta a otro lado. O sea, no tenemos, un laburante no tiene, o una laburante, digamos, no tiene posibilidad de acceder a un crédito, salvo que esté un crédito subsidiado, un crédito público, pero la escala del problema termina siendo relativamente pequeña. Entonces, la dimensión de los barrios populares o el peso de los barrios populares como forma de resolución del hábitat de los sectores populares cada vez es mayor. Y cada vez mayor a escala, porque van creciendo todos los centros urbanos, y ahí también va pasando, todos los centros urbanos de todo el país van creciendo y van creciendo de esta manera, van creciendo parecido a lo que pasó con el área metropolitana de Gran Buenos Aires en los 90, bueno, va pasando creo que ahora en casi todas las provincias, ¿no? Esta competencia entre barrio privado, barrio popular y demás se va dando, y gran parte de los problemas que tienen, por ejemplo, el desarrollo de vivienda pública, que no es vivienda pública, en realidad es construcción pública de vivienda que termina también siendo privada, y ahí también hay una discusión. Tiene que ver con el suelo, ese gran cuello de botella donde, ni aunque tuviese un montón de plata más para poner en vivienda, quizás no las podíamos construir porque no hay suelo para hacerla o no hay un suelo disponible. Entonces, esta escala de problema, para volver a esto el diálogo, a mí me parece muy interesante lo que pasó con el relevamiento de barrios populares y demás, como que le puso cierta escala al problema que ahora a su vez actualizó. Porque ahí en el diálogo entre el Estado y la comunidad también me parece que hay una cuestión de la escala que hay que valorar, que a veces es difícil, ¿no? Pero si nosotros pensamos que parte del desafío es construir como reequilibrios territoriales y que a partir de eso tenemos que tener alguna escala de intervención que sea sensible en relación al problema, también eso te va haciendo de alguna manera perder más la escala local. Entonces ahí también me parece que hay un desafío de cómo construir con la comunidad además y poder desarrollar eso en escala. Y muchas veces eso lleva a que los procesos locales se vean un poco avasallados por una escala más grande. Entonces ahí me parece que es un desafío súper interesante para construir de cómo la escala local interviene ahí para poder seguir desarrollando una intervención en gran escala, pero sin que eso avasalle o que tenga y me parece que pasa en casi todos los programas, ¿no? Los programas cuando tienen un soporte fuerte tienen un impacto muchísimo más grande que cuando no tienen ese soporte, y muchas veces también termina pasando que me parece que gran parte, por ejemplo, de nuestro problema de mala distribución territorial y demás, también se ve en las capacidades de los sectores populares en acceder a apoyos técnicos. Entonces muchas veces los apoyos técnicos están más centrados en las grandes ciudades, entonces si vivís lejos de la gran ciudad no tenés. Y eso no solamente le pasa a la comunidad, por ahí le pasa al municipio chiquito de otro lugar que no tiene un arquitecto que le dibuje para ir a presentarse al gobierno a pedirle que le financie un programa porque no tiene alguien que lo haga. Me parece que hay como unos desafíos re interesantes al pensar la escala también. Perdón, me parece que fui mucho. No, ya has tirado un montón de temas y ahora no sé por dónde. No. Llegamos al territorio esos Pero temas. no me quiero olvidar de uno en particular, que es el tema del diálogo, ¿no? De las escalas que vos estás planteando, porque justamente yo vengo de un lugar a donde sí vivimos ese avasallamiento de cómo está escrita la política pública, más allá que, por ejemplo, en este caso, todo lo que tiene que ver con el registro, desde un activo militante que para nosotros es muy valioso, digamos, que lo está planteando. Sin embargo, no hay una dinámica de dialéctica la dialéctica es la no articulación, ¿no?, entre las realidades de cada lugar y la escritura de esas políticas públicas en un lugar centralizado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto clave que, por ejemplo, hay una experiencia en Tucumán, que yo conozco, puede haber más, digamos, pero hay una donde estamos participando, que se ha salvado de la siguiente manera. Es un municipio que ha escrito su propia política pública, que tiene un programa integral de mejora del hábitat, ¿no? Y que las políticas que vienen desde Nación y demás entran en ese programa y el programa hace de filtro, ¿no? Eso es bien interesante porque le permite tener un diálogo desde un lugar donde vos tenés tu propia propuesta local, ¿no? Y el recurso entra como un recurso que se adapta a las condiciones particulares de ese lugar. Eso es interesante, porque si vos no tenés esa política propia, entra y no te queda más remedio que desarrollar los tips, ¿no? Y ahí ya vamos en contra de los procesos de participación con un método un poco más ampliado que permite realmente la diversidad de situaciones que te ofrece el territorio. Eso en relación a ese punto. A los técnicos, los tengo anotado para después. Ese es otro bombazo de los técnicos. Es interesante pensaba cómo arrancaba Andrea con el tema de separar, ¿no?, esto de organizaciones y Estado, pero digamos, una mirada amplia del Estado, digamos, somos parte de estos colectivos
en esas implementaciones, en esas, hasta, si se quiere, contradicciones en esto que planteaba Paula. Pero me parecía bueno cómo vincular con las prácticas, digo, con las prácticas que desarrollan, la idea de, bueno, tomando como partida estas dos leyes, cómo se da esa integración sociourbana en esa práctica, y algo que les proponía, o sea, bueno, ¿qué logros? Digo, también puede haber dificultades si las desarrollamos, qué logros y alcances, como tratando de esto que levantó Agustín, como bajarlo a lo práctico, vemos que nos sucede y que observamos y que nos atraviesa. Justo discutíamos esto el otro día en una reunión del colectivo. En principio uno podría decir que hay algunos avances, algunos logros. A veces invisibilizados o poco visibilizados también, ¿no? Hablo por la experiencia del territorio ahí en la zona oeste, ¿no? Por ejemplo, lo que fue todo el programa Trabajar en Casa, que se gestó en la pandemia, desde la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, en el marco con fondos de la 14, bastante invisibilizado, pero un programa interesante, ¿no? Favoreciendo a la llegada de algo de dinero, no grandes sumas, a las familias para que, estando en su casa, en el momento en que se habían cortado muchos de los trabajos informales que tenían, pudieran hacer alguna mejora. Y cuidarse, entre comillas, cuando cuidarse era quedarse en el barrio y no quedarte en casa, ¿no? Qué sé yo, el otro día un compañero mencionaba, hay un centro de diagnóstico en una zona muy rodeada, hay varios asentamientos ya regularizados de muchos años, un centro de diagnóstico en un enclave de barriada popular realizado con fondos de la 14. Invisibilizados, o sea, no difundidos, ¿no? Y así sucesivas cosas. O sea, se han ido poniendo en marcha, me parece a mí, de la 14 y del régimen de integración sociourbana nacional, también una serie de programas con algunos avances. Ahora, uno siempre va por más, ¿no? Y ahí a mí me parece que hay dos, para empezar, digo, podría ser una larga lista, dos cuestiones que tienen que ver con la fragmentación que se sigue teniendo y con las dificultades de la gestión, ¿no? La gestión es larguísima, es engorrosa, es burocrática y no acompasa los tiempos de la gente. La vida cotidiana de la gente va por un carril y sus tiempos, y la gestión del proyecto, del programa, de la mejora va por otro, y llega tarde. O sea, en esto de que tenemos que empezar a anticiparnos, en la lógica que decía Agustín, el problema acá es la anticipación. No nos anticipamos, no regulamos el mercado, la gente si tuviera tierra construye, o sea, no podemos anticipar eso, pero además llegamos tarde con los programas. Para cuando llegaste con la mejora de la vivienda ya nació el nieto, ya la vida cotidiana ya cambió. Entonces, una cuestión son los tiempos de gestión y los tiempos de la vida cotidiana de la gente. Y lo otro es esto de la fragmentación, ¿no? La cantidad de programas que hay, que sigue como subsistiendo una lógica de que nos quedó de los 90, del programa fragmentado, del programa con su equipo, ¿no? Y no logramos integrar la política de hábitat bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos en este momento, aunque tenemos un Ministerio de Hábitat, la política de hábitat sigue fragmentada ahora en el Ministerio de Hábitat, que es el IPB con nuevo rango, la Subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección de Ordenamiento Territorial está en el Ministerio de Gobierno, está todo separado otra vez. Entonces es difícil como darle integralidad a estos procesos, además, ¿no? Bueno, tenés que recurrir a múltiples espacios y organismos. Y otra de las cuestiones que uno ve en estas cuestiones es la lógica contingencia o permanencia, ¿no? Del Estado y de las organizaciones también, entendiendo que somos parte claramente, pero pareciera que intervenimos más en la contingencia, no en una emergencia, cuando está por ser desalojado el barrio, cuando es la toma de Guernica, pero el Estado no permanece después, ¿no? Y estos procesos implican permanencia. Vos mencionabas 50 años de lucha. Yo estuve otro día en un barrio que es una toma de hace 40 años. Llegó al boleto de compraventa. Todavía no lograron regularizar la escrituración, ¿no? O sea, es cierto que las familias, una vez que tienen la seguridad de la tenencia, ni se cuestionan la escrituración, pero procesos de 40 años es la vida de una persona dedicada, o de una organización barrial dedicada a
integrar su barrio, ¿no? Me parece que mejorar tu casa, te lleva 30 años a veces mejorar la casa, ¿no? Y, por decir algunas cuestiones que estamos viendo. Madre Tierra está ejecutando programas de la SISU y programas de la 14, pero con muchas dificultades, ¿no? En la gestión, en el tramiterío, en los papeles que hay que pedir, en toda la presentación. Imagínate las organizaciones de base, porque Madre Tierra tiene un aparataje, contadores, ¿no? Técnicos, gente que se puede sentar 3 horas frente a una computadora, porque además ese es su laburo. Pero imagínate las organizaciones territoriales. Ahí me gustaría hacer una acotación. En el norte algo que está pasando es que como las organizaciones no tienen equipos técnicos, se centralizan los equipos técnicos en determinados lugares. Por ejemplo, hay barrios de Tucumán que se están haciendo los planos en equipos técnicos que están en Salta. Mira. ¿No? Entonces, bueno, pero y el recorrido y el relevamiento, ¿no? No, bueno, con un técnico que les pase la información, ya ellos hacen el plano allá. Bueno, pero ¿y el proceso de participación? El proceso de participación no es solo una consulta en algunos momentos determinados, está desde el relevamiento, como vos planteabas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo eso cuando son las organizaciones que, en definitiva, y ahí vuelvo al diálogo entre la autogestión y la política pública, ¿no? Ahí hay una disociación, hay un desencuentro, ¿no? ¿Dónde están los técnicos para esas organizaciones? Que también es un problema que no es solo desde la política pública, que no trae recursos para pagarle a los técnicos, sino de las organizaciones que tampoco le dan espacio siempre a los técnicos, ¿no? No lo ponen en el lugar donde nosotros creemos que deberíamos estar a la par de las organizaciones llevando adelante esto, ¿no? Ojo. Le sumo además que las áreas de hábitat, al menos las que nosotros vemos en los municipios donde trabajamos, están muy poco fortalecidas. Un ejemplo concreto: contratan un arquitecto recién recibido, de ahí de la Universidad de Moreno, del Matanza o de Morón. Dura un mes. El tiempo que le lleva encontrar trabajo en un estudio de arquitectura y hacer un plano. En serio, lo dice así el secretario de Obras Públicas, se les van, ¿no? Pero además no hay equipos técnicos en los municipios, hay que fortalecer los municipios, hay que fortalecer, incluso, no sé, la Subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad, ¿cuántos son los compañeros que hoy están trabajando ahí para toda la provincia? ¿No? Tenemos equipos no sé, obviamente hay otras problemáticas que son súper relevantes, niñez, asistencia directa, que tienen por ahí más cantidad de personal, pero la verdad que el hábitat y en relación a la vida cotidiana es tan importante que haría falta fortalecer los equipos estatales. Sí, sin duda son procesos complejos y extensos, digo, para abordarlos en los términos que estamos discutiendo, ¿no? Porque pensaba que requiere diseñar procesos que son progresivos, que además son cambiantes, ¿no? Que promuevan la participación, porque la participación solamente porque ese ámbito no está dado, o sea, hay que construir una relación de confianza y un involucramiento para que sea efectiva, sea real, como decías vos al principio. Digo, porque son muchísimos años, nuevamente, de que las personas atraviesan procesos, promesas, gestiones, y entonces hay en muchos casos un descreimiento sobre si va a ser posible y va a ser verdad esa integración sociourbana, cuáles van a ser las políticas que se van a implementar. Pensaba que en esto hay como estas políticas plantean una letra que luego queda como un poco según el criterio de cada organización o de cada municipio, en todo caso, ver de qué manera se implementa, y entonces eso no garantiza estos procesos participativos. En muchos casos se adopta la política empaquetada y baja, que es una expresión horrible, pero está muy arraigada también en las personas de los barrios, ¿no?
creo que exista en la ley, la 14449 y el RENAVAP y todo el trabajo que se hizo en estos años es sumamente positivo. Los valores o los principios que plantea la ley de acceso justo al hábitat especialmente creo que son una guía para pensar de qué manera es posible construir ciudades con gestiones democráticas, con repartos de cargas y beneficios, ¿no? Pensar, ¿no? La cuestión de la función social de la propiedad, que a veces es algo bastante como temido, me parece que es realmente importante, que tal vez en ese sentido capaz es un poco odioso hacer una comparación, ¿no? Entre la ley provincial y la ley nacional, pero en eso y en esto que decís del paso de escala, el desafío es, ¿cómo hacemos para que estos valores también estén vinculados al territorio nacional? Digo, porque que exista una Secretaría de Integración Sociourbana es un aporte, ¿no? Que estén las organizaciones llevando adelante esas políticas es muy bueno. Que esas políticas se burocraticen es un problema, ¿no? Porque yo creo que debería ser el lugar más revolucionario que tenemos en la gestión, y a veces no sucede, o en realidad como en este doble rol entre la militancia y ser funcionarios, queda como un poco abierto el modo de operar en el territorio. Entonces pienso que nada, es una secretaría muy reciente, que eso creo que hay que seguir demandándolo desde el territorio, el modo en el que se implementan estas políticas, poder dar lugar a que efectivamente se tomen las demandas y que no sea la política empaquetada y que pueda transformarse en función de lo que prima, ¿no? De las necesidades que se construyen como problemas colectivos en esos barrios. Para eso no, como decía antes, no sucede como naturalmente. Es re importante trabajar en un asesoramiento. Pienso que la idea del asesoramiento para mí es buena porque le da una institucionalidad a esas organizaciones del territorio y nos pone en un vínculo de pares, ¿no? A técnicos, a las distintas disciplinas. Y creo que es sumamente importante que eso se trabaje sostenidamente y con un grado de involucramiento alto. Para eso no hay pensar en realidad, ¿con qué contamos para hacer eso? Nuestra formación está lejos de pensar en ese involucramiento, o sea, también depende bastante de cuáles son las inquietudes de esos profesionales. En eso creo que es importante pensar que hay una matriz de formación, no sé, pienso desde nuestra disciplina, de la arquitectura, que es sumamente elitista, y poder pensar que efectivamente vas a construir algo con las personas con las que te vas a encontrar en ese proceso. Y eso es un desafío alto. O sea, tiene como distintos planos de complejidad, pero me parece que tiene esta cuestión de la multiescalaridad, multiactoralidad, multidimensionalidad que es importante abordar. No es tanto una cuestión de voluntad, sino como de generar condiciones. Porque a veces yo no veo tan claro que a veces sea mala voluntad o falta de voluntad además, sino que son como condiciones estructurales en las que funciona, en las que a veces funciona el Estado y a veces también que genera cómo se distribuyen los recursos públicos, cómo se distribuye en qué escalas y demás. Por un lado me parece que el Estado, y en esto como una cuestión en disputa, tiene varios problemas que creo que ahora se ven
muy concretas y creo que son una herencia pesada del macrismo. La primera tiene que ver con esta idea de, digamos, de que del trabajo estatal como un trabajo pobre, mal y demás, y consecuentemente tiene que ser mal remunerado, ¿no? Entonces es difícil sostener equipos técnicos y demás cuando, Claro. Sí, los sueldos sus son- salarios, digo, estos son salarios que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, y es así. Entonces, ¿cómo sostenés eso? Y se vuelve difícil sostener cuando la idea es, no, bueno, los profesionales, digo, como los del Estado son torneos, y entonces vas perdiendo capacidad pública. Y creo que tenía pasado esa capacidad pública, se terceriza. Entonces vienen las consultorías, vienen cosas, porque es la única manera de avanzar, ¿no? Entonces todos están buscando cómo hacerse una consultoría con el Estado, porque bueno, termina siendo como el mecanismo que el Estado puede desarrollar capacidades técnicas. Y segundo, y esto a mí no me parece menor, que la judicialización de la política pública hace que un montón de funcionarios tengan miedo de firmar, porque tengan miedo de ir presos. Y esto te lo dice un funcionario municipal, un funcionario provincial, un funcionario nacional. Si tengo miedo de firmar esto, digo, y le pongo como ejemplo, digo, muchas cosas RENAVE. El RENAVE declara de interés público y sujeto de expropiación determinados polígonos. Sobre esos polígonos hay toda una discusión jurídica, lo venimos construyendo en relación a que uno ya podría intervenir directamente porque no puede recuperar la posesión, porque al prohibir los desalojos, el titular dominial de existir, en muchos casos ni siquiera existe, no tiene una acción para recuperar la posesión. Entonces, generalmente las obras públicas, como el que hace vialidad y demás, lo que hace es, no sé, es este campo, me presento ante la justicia, pido la disposición judicial, me asignan la posesión judicial y ahí hago la obra pública mientras avanza el juicio expropiatorio. O mientras nos ponemos de acuerdo del avenimiento. En este caso, no hace falta eso, porque al declarar de interés público eso y sujeto a expropiación, lo que sucede es que si el titular dominial quisiese hacer alguna acción, la única acción posible que tienes es una acción que se llama de expropiación inversa. O sea, va a ese presente y pide que le den plata. Ya no hace falta desposeerlo porque no tiene efectivamente la posesión, ni tiene forma de recuperarla porque tampoco puede desalojar a las familias que viven ahí. Jurídicamente parece, podemos tener una discusión, pero jurídicamente parece más o menos viable. Ahora, el funcionario te dice, yo firmo que van a hacer una obra en esta mañana, no sé si me dicen que me meten preso. Y hay, para mí eso quedó realmente de esto de la judicialización, quedó muy prístino. Se ven estas cosas que además son siempre muy difusas, que tienen que ver sobre todo con la propiedad, que como todos sabemos, parte de nuestra estructura jurídica y todo tiene que ver con la propiedad. Entonces, y esto que decía vos, digamos, de la función social y todo, con la expropiación, que define, digamos, mucho del rol del Estado, a mí me parece que ahí hay como una cuestión como muy latente que es difícil de ir avanzando y de ir pensando eso. Sí me parece que, por ejemplo, hay algunas cosas que me parece que son interesantes de los programas que van financiando la Secretaría de Integración Ciudadana, que tiene que ver con la posibilidad de que organizaciones sociales sean entes ejecutores, que es bastante novedoso, digamos, para la política de vivienda, no para la política de desarrollo social. Por eso digo que ahí, yo hoy en general, dentro del Ministerio de Hábitat no hay muchos programas que ejecuten, no sé si hay alguno de hecho, que se ejecuten de nación, que organizaciones no gubernamentales sean ejecutores. Sí, después hay experiencias previas con el Mejor Vivir y demás, donde se pudo avanzar con algunas de estas cosas, pero siempre, por ejemplo, cuando cualquier intervención tiene siempre ese problema de los mejoramientos, cuando parte del déficit habitacional, tiene que ver con con el déficit de la calidad de la vivienda y demás, que es muy difícil también, porque dicen, bueno, eso no está regularizado. De hecho, programas que tienen mucha fama, como el Promeva, siguen teniendo problemas porque necesitan que el componente suelo de alguna manera esté regularizado. Y de hecho, los análisis posteriores del Promeva también muestran que el componente de regularización siempre es el que tiene más baja ejecución de todos los componentes. O sea, el problema de la tenencia y del titular del suelo es muy transversal, y nosotros además tenemos un segundo, para mí es un problema, que es que la división competencial también de nuestro Estado, hay muchas facultades que son propias de los gobiernos locales, otros del gobierno provincial y otros del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional, por ejemplo, no puede calificar un suelo, ¿no? Que es importante ver, porque hay una discusión sobre expropiaciones, que es ¿cuánto pagamos ese suelo que estamos pagando si eventualmente hay que pagarlo? ¿Lo pagamos con la norma más cara que tiene y demás? ¿O una norma? Bueno, la norma la va a sancionar el Estado local. Y si eventualmente queremos hacer algo parecido a lo que son las 6 de Brasil, eso lo va a hacer el municipio, no lo puede hacer el Estado provincial, puede clasificar el suelo, si
que el suelo puede ser urbano, rural, pero no puede decir que este suelo es específicamente urbano, que este suelo es específicamente rural. Entonces tampoco tiene mucha capacidad de recuperar esa pluralidad, porque eso lo va a tener que hacer el que califica el suelo, que es el Estado local. Y también en muchos lugares hace falta, como asociación para saber cómo se utilizan esos instrumentos, digamos, recupero, de demás, cuando pasa cuando un suelo rural pasa a ser urbano, eso genera un valor, y ese valor cómo se recupera y por qué genera un valor. Digo, son todas cuestiones que tienen que ver. Y entonces me parece esto de la multiescalabilidad, me parece que es central, digo, cómo empezamos a pensar todo eso, porque si no, digo, siempre la política tiene esto, digo, cuando llega, o sea, distancias que se hacen muy grandes y terminás, no sé, se me ocurren como cosas ridículas, pero terminás a veces, porque el tribunal de tasación, digo, en general la propiedad, son todo muy conservadores, entonces dice, bueno, esto que es un barrio popular, lo tenés que pagar si es una zona residencial, pero no voy a pagar la norma que le dio el propio Estado y que no utilizaron y que nunca lo compraron con esa norma y demás. Pero bueno, eso es facultad del gobierno local. Entonces terminas pagando un sueldo a una cosa. Entonces digo, me parece que es que, digo, por un lado el Estado, que me parece que es central pensar esto, digo, que hoy realmente me parece que muchos de los trabajadores municipales, provinciales y demás tienen miedo de firmar, y es bastante entendible, o sea, no es que son malos, no es que les falta voluntad, es que, digo, tienen este problema. Y hace poco, digo, ahora hay un cambio en el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero el Tribunal de Cuentas de la provincia, en Moreno, en todos, se iba a describir, sancionado, porque usted está interviniendo sobre barrios privados, o sea, usted está poniendo plata en la tierra de alguien, es como si fuese un corrupto, digamos, se está haciendo la pileta en la casa. Y no, incluso en uso de fondos del objetivo del fideicomiso. O sea, hasta en esa renglón, digamos, tuvo el Tribunal de Cuentas intervenciones, y hay compañeros que estuvieron en la gestión, que se defienden y que quieren seguir gestionando de esta manera, que es la forma de llegar al territorio, pero se han visto con un expediente abierto en el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? A mí me parece que ahí hay todo un desafío, o sea, la vinculación municipio, provincia, nación, eso hay que aceitarlo en algún momento, no sé cuándo. ¿No? Siempre uno siente la sensación de que va corriendo como los problemas de atrás, digamos. La fragmentación en áreas, o sea, transversal, en un mismo estado, cómo se articula esa fragmentación al mismo nivel y cómo después se articula verticalmente. O sea que no tendremos integración en los barrios hasta que no tengamos integración en nuestra institución. Yo diría que podemos empezar a trabajarlo paralelamente, ¿viste? Pero la verdad que es esa sensación, ¿no? Y además, bueno, la SISU tuvo este proceso, estuvo un año y pico en un ministerio, cambió de ministerio, o sea, es como que no vamos encontrando cómo, ¿no? Ajustar esto. Sí. Así todos están haciendo cosas. El programa de obras tempranas llega a través de organizaciones del territorio, ¿no? Sí, ahora. sí. Por eso digo, es el que más llega. Que se puede ejecutar. Bueno, de hecho en Moreno ahí no, porque el partido como Martínez estamos, yo fui hace poco. Son los comunitarios, sí, por eso te digo que hay logros y hay avances. Que además igual reivindico lo del mejor vivir, ya que estás en la SISU y ahí hay que hacer algo como el mejor vivir de vuelta en algún momento. Bueno, yo puedo contar el ejemplo tucumano del mejor vivir, que es para largarse a llorar. No. Que lo tomaron las empresas, ¿sí? Y multiplicaron módulos habitacionales. Acá se hicieron las organizaciones. Bueno, allá muy poco se hicieron con organizaciones y después porque las organizaciones no tenían técnicos para poder hacerlas, porque el programa no traía recursos para pagar a los técnicos, entonces las hicieron las empresas constructoras. Y después lo que quería plantearte es, bueno, sí, nosotros también con las organizaciones sociales estamos haciendo POT por todos lados, pero el tema son los PEG. Hay que ir a los proyectos ejecutivos generales y no hay una sola organización que esté en condiciones de abordar eso, tal cual. ¿No? Y es ahí donde está la integración, porque el POT, y está bien pensado, cuando vos lees la operatoria, el POT está bien pensado para tirar de ahí, ¿no?, el proceso de participación. Ahora, si no tenés condiciones administrativas y demás para poder seguir con lo otro, bueno. Sí, finalmente es una obra de mitigación. Exacto. O si no, un POT tras otro. Claro, ¿no? Fragmentos de un rompecabezas que nunca termina de armar. Finalmente termina cayendo en la creatividad que tenga ese equipo, esa organización o ese equipo técnico en esta asociación de estos distintos recursos. Pensaba, creo que tiene que ver también con las incumbencias que tiene cada ministerio, porque entiendo que la cuestión de la vivienda no está dentro de las incumbencias de la Secretaría de Integración Sociourbana, que eso todavía está como bastante concentrado en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Y actualmente las políticas que está promoviendo ese ministerio principalmente están vinculadas con gobiernos locales, con institutos de la vivienda, Y vivienda nueva. no con entidades intermedias Y vivienda nueva. y vivienda nueva, vivienda llevada en mano. En esto de, antes me notaba algo que decía sobre la vivienda y la reactivación económica, el mito para mí es de la reactivación económica, porque es en ese proceso de desarrollo de esa obra. Y bueno, sabemos también que muchas veces, o por lo menos de los antecedentes históricos, esas obras no se finalizan. Entonces es una reactivación ahí medio relativa. Pensaba en relación a esta cuestión de que la integración sociourbana, si bien no es solamente el acceso a la vivienda, o sea, es el acceso al hábitat que tiene múltiples capas, ¿no? Sigue siendo una cuestión relevante la vivienda, ¿no? O sea, es importante poder contar con veredas, poder contar con infraestructura intralote, ¿no? El agua, o sea, estamos el gas. El gas, Para las pero mujeres, el agua, gas el derecho adentro de al agua y que en tantos barrios no puedan acceder al agua potable, Sí, eso que también. tengan que caminar, no sé, 5 o 10 cuadras o más para poder acceder a una canilla, es realmente una situación compleja. Nada, tiene como, creo que tiene también esta cuestión de pensar que es posible que las entidades intermedias o las organizaciones lleven adelante estas transformaciones, pero al mismo tiempo fortalecerlas, en esto que decían sobre que hay organizaciones que encuentran un techo rápidamente, ¿no? En estos procesos tal vez más burocráticos de cómo gestionar y demás. En eso me parece que también hoy por hoy la CISU brinda un apoyo desde los equipos técnicos e intenta como generar esa articulación, digo, porque es también algo a valorar, ¿no? Hay muchos compañeros, compañeras que están trabajando ahí, pero lo que creo que nos habla es la cuestión de bueno, cómo abordan los problemas territoriales de manera situada. Pensaba en eso que decís, Gaby, que se viene hablando hace un rato sobre la fragmentación. Pensaba en realidad, vos traes esto, bueno, decís, incluso ni siquiera es la Secretaría de Integración Sociourbana, si miramos los ministerios que tienen en competencia cada uno. Claro, o sea, cómo está pensada de manera fragmentaria esa totalidad, cómo está pensado de manera fragmentaria, digo, quiero decir que a medida que se siguen construyendo y terminando esos planes federales, que están incluso como muchas veces sin posibilidades de acceder a los servicios, no solo básicos como el agua, sino, no sé, los equipamientos urbanos que también hacen a la integración sociourbana la posibilidad de trabajar cerca de tu casa o llevar a las chicas al colegio, lo que sea. Asimismo, o sea, así como el Estado sigue produciendo vivienda que después va a tener que ir atrás con la otra política para volver a integrar, también se mencionó esta relación con los equipos técnicos, cómo se despieza, ¿no? que la posibilidad de transformar un territorio o son unos actores que son los vecinos, son otros actores que son los que tienen la plata, o son otros actores del Estado o los técnicos. ¿Cómo no se piensa eso efectivamente en una relación para hacerlo de una vez? ¿Cómo se piensa en instancias o en paquetes el proyecto una vez que llega al barrio y se ejecuta? Y no se piensa eso como un proceso, porque como algunas de las cosas que vienen diciendo, ¿no? Si no lo pensamos de manera integral, como en todas esas dimensiones y términos, es difícil como realmente trascender esta lógica de cómo viene siendo hace años. En el tema de la fragmentación institucional y cómo abordamos los problemas
por partes separadas. Vos planteabas, Gaby, la reactivación productiva, pero es la reactivación productiva tradicional, ¿no?, que genera la política pública. Pero ¿y cómo planteamos nosotros la reactivación productiva a partir de las dinámicas productivas que podrían desarrollarse desde los propios barrios populares, ¿no? En los territorios y con la capacidad que tiene el territorio en el que están, porque están en distintos territorios. Nosotros tenemos muchos que están en el periurbano, y podríamos tener, por ejemplo, actividades vinculadas al periurbano y a la soberanía alimentaria, no sé. Tampoco quiero encasillar, porque también uno dice, bueno, vivo acá, tengo que trabajar de esto. Bueno, sí, una parte tal vez tendría la oportunidad de trabajar en lo que la capacidad de soporte de ese sueldo pudiera estar dando la chance, ¿no? Porque si no tenemos dinámicas productivas dentro de los barrios, bueno, siempre va a ser a corto plazo cualquier mejora que nosotros hagamos en esos barrios, ¿no? Eso tampoco está pensado, y si está pensado muy como el viejo Promeva también, ¿no? En términos de, bueno, bajamos talleres de carpintería para los hombres y costura para las mujeres, ¿no? Y ahora sí se viene la reactivación, ¿no? Entonces, ¿dónde están los procesos de participación? ¿Qué es lo que saben hacer los vecinos y las vecinas de ese lugar? ¿De dónde vienen? ¿No? En nuestro caso tenemos mucha gente que todavía viene del campo y tiene actividades que son agrícolas, que son de cría de animales, ¿no? Eso por ahí acá no existe tanto. Por ahí nos visitan y dicen, ¡ay, un chancho! Sí, tenemos lleno de chanchos nosotros los barrios populares, ¿no? Y son un recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa esa dinámica productiva? Hay una parte de la CISU que sé que tiene en sus manos una parte que es productiva, pero por ejemplo nosotros tenemos ahí pedidos de financiamiento para trabajar en eso y ya llevamos 1 año y medio de gestión y no llegan los financiamientos. Digamos, también están dentro de una estructura que, como vos planteabas, ¿no?, viene desde antes, una cantidad de obstáculos y demás para que puedan salir las cosas que nos imaginamos. Sí. Pero hay yo lo que me parece que hay como algunas cosas que son también como interesantes para pensar, digo, porque en esto, como esta amalgama de experiencia del Estado y de las organizaciones y demás, que es, me parece que sí hay algunos programas que creo que intervienen sobre, a ver, porque yo digo, me parece que esa dicotomía donde muchos compañeros, por lo menos yo me reconocía en ese lugar, como decía, bueno, en realidad esto no es una política de hábitat, sino es una política de empleo y demás, y me parece que quizá hay que dar una vuelta más y pensando qué de esa política de empleo está piola o es útil y que no. Entonces yo digo, si nosotros decimos, bueno, la construcción es un multiplicador, un montón de actividades y demás, es cierto, pero el precio del suelo no, o sea, el precio del suelo es especulación. Entonces, digo, si por ahí podemos desmenuzar eso y decir, bueno, la verdad que la política productiva termina siendo construir, pero no intervenir sobre la dinámica del suelo, porque eso es especulativo, o sea, ahí no se genera un laburo, nadie va a laburar ni saca plata, o sea, es el Estado pagando un proceso especulativo haciéndose cargo. Entonces digo, hay algunas experiencias que surgen de eso que me parece que están buenas. Digo, el Plan Nacional de Suelo Urbano me parece que es un avance, después tendrá sus limitaciones de aplicación, no digo, también termina pasando eso que mucho la dinámica se vienen y bueno, prefiero vivienda que suelo, bueno, todas esas cuestiones de, bueno, o el propiedad sin duda es importante, pero digo, no termina alargando todo el déficit habitacional. Sí, para mí en la que hay toda una discusión, o sea, por eso digo, cada cosa es una discusión que es, bueno, cuando se creó la ley de integración sociourbana, la definición de integración sociourbana que tiene la ley, que fue discutida por un montón de organizaciones, todo hasta que quedó ahí, no quedó tan claro que parte de las acciones de la integración sociourbana son las acciones preventivas, son las acciones de adquisición de suelo. No está en la definición textualmente, más allá que todo eso, pero digo, el Promeva tampoco lo tiene, o sea, el Promeva no tiene ningún componente que sea preventivo, digamos, bueno, ¿cómo adquirimos suelo para, no sé, necesitamos hacer una integración sociourbana, necesitamos un empujamiento, que movemos, bueno, ¿cómo adquiero suelo para que? No, o sea, sé que el Promeva ahora en la última revisión está incorporando eso, tuvo revisiones críticas en relación a eso, pero eso no aparece ahí. Entonces, había toda una discusión que se generó fuertemente sobre si el fideicomiso de integración sociourbana, que es el que financia gran parte de las obras, podía financiar la adquisición del suelo en las distintas formas que tiene la adquisición del suelo, que es o financiar, digamos, infraestructura y demás, con un programa de loteo, o el programa de ARCAS, que son organizaciones populares adquiriendo suelo para el desarrollo de proyectos y demás. Y la verdad que eso yo
un montón de tiempo, digo, bueno, no está textual en la ley, entonces no lo pueden hacer, bueno, pero ¿cómo va a ser un proceso de integración urbana? O sea, ¿cómo va a cumplir todas estas cosas si no podés adquirir suelo? Pero, digo, imaginemos que, digo, yo solamente es una discusión de toda la discusión que hay porque no había quedado explicitado en el artículo 1 de la ley que la integración sociourbana era la adquisición de suelo para hablar de la superación de la barrera urbana, todo eso, pero bueno, por ejemplo, en una situación así, las vistas, ¿cómo la superás si no podés avanzar? Digo, si no podés intervenir en la dinámica del suelo. Entonces, digo, esa frase que traes de la legalidad es una cuestión de poder. Digo, se verifica en que por más leyes que tengamos y que incluso avancen en cómo es la producción, si se quiere, asociación de suelo, hoy sigue siendo el poder estar del lado está bajo el paraguas del mercado. Como esa frase es bastante representativa de por más legalidad está conseguida, sigue siendo una batalla que todavía está ahí en manos de pocos. Para mí las leyes son solamente un punto de llegada, digamos, ¿no? Que institucionalizan luchas, ideas, medidas, programas que ya se venían desarrollando en municipios o en algunas provincias y en organizaciones. Solo es un punto de llegada a la ley, me parece a mí. A partir de ahí la lucha continua, la implementación de una ley es una nueva lucha, digamos, ¿no? La tenés institucionalizada, sí, te respaldas, sí, pero la definición de integración sociourbana de la nacional es idéntica a la que está en la 14. La 14 tiene como otro componente los planes de lotes, entonces que uno podría complementar, y así todo se están pensando modificaciones para que el fideicomiso pueda comprar tierra. Porque pasa esto, si no sale el Tribunal de Cuentas a decir en qué usaste el fideicomiso. Y yo coincido, a mí me parece que ahí hay todo un tema que, o sea, todos nosotros estamos en el territorio, nos apasiona tratar de mejorarle un cachitito de la vida cotidiana a la gente, pero me parece que la gran discusión es quién le pone el cascabel al gato del mercado, digamos. Mientras eso pase, la distribución, porque a ustedes también les debe pasar, a nosotros nos pasa en el conurbano a todos, donde la gente tuvo un pedacito de tierra, construyó. No sé cómo, pero construye y termina siendo, con 30 años, pero tiene su casa, con el microcrédito de acá, con el subsidio que le da la MUNI, con pedacitos de su esfuerzo, como era antes, trabajo y hacerse la casa. Pero necesitas acceder al suelo. Y eso me parece a mí que es siempre como un pendiente. ¿Quién le pone el cascabel al gato del mercado inmobiliario? No, y además del suelo para la vivienda, el suelo para el espacio público y para Todo, el equipamiento comunitario, porque si queremos que haya dinámicas productivas, tiene que haber suelo destinado para esa dinámica productiva. Y transporte accesible, y transporte entonces que conecte. el suelo Claro. está trabando todo. Sí, yo pensaba como que también en las conversaciones o en lo que cada uno expone hay una serie de dinámicas más estructurales que son las que todavía no se movieron y que están en el territorio, o sea, es esto de tal persona tal vez no tiene suelo, pero eso es su casa. Y hay, digo, de lo que conocemos, porque todos los que estamos acá trabajamos en algún proceso territorial, el estar ahí al lado de la persona implica conocerlo. En ese conocerlo hay un montón de situaciones que traen en la cultura de cada uno de nosotros esa concepción de opresión. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr mover esa vara que falta, la del suelo, la de que los recursos que necesitamos mover no son solo intercambiables, sino que tienen que tener realmente un valor de uso? ¿Dónde lo vamos a hacer si no es con esas personas? ¿Cómo hacemos para que, no sé, en mi perspectiva, que la participación tenga que ver con la toma de decisiones, que esas personas estén en lugares de toma de decisiones efectivos, que puedan mover esa vara con nosotros, al lado, sin nosotros, no importa, pero entonces pensaba que falta, sí, falta mucho, que yo coincido con eso. Las leyes hoy son ese acuerdo social en los cuales nosotros nos amparamos, y creo que como parte de las mayorías populares tenemos que estar como en nuevas condiciones de trascender esa frontera. No sé cómo, no tengo ni idea, pero me inquietaba como
yo me estaba poniendo nerviosa, tipo, ay, sabemos hacer todo esto. Bueno, ok, ¿ahora qué hacemos? Como nos falta, no es que nos falta, hay un montón de recorrido, hay un montón de historia y de producción hecha, muy valiosa, y como hay que llegar a nuevos acuerdos, creo, que nos permitan, bueno, ¿por dónde vamos ahora? ¿Por el suelo? Bueno, ok, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿A cuántos juntamos? De ese estilo, me estaba pensando como de que en el planteo de la conversación, que las compañeras y compañeros nos invitaban a reflexionar, esa integración social y urbana, como, bueno, vamos a transformar todas estas condiciones físicas y las sociales, las culturales, las económicas, todas esas cosas que me parece que son a partir de nuestros instrumentos, de los arquitectos, arquitectas urbanistas, como bueno, ¿qué tenemos que tocar para que esta sociedad, aunque sean 3 personas con las que trabajamos en una casa, se trasciendan desde lo propio esas barreras, esas cuestiones que son parte de las dinámicas más estructurales de la opresión. Esto que vos planteás del manejo yo lo pensaba por ese lado, vos decís, bueno, ¿cómo hacer para que la población en definitiva pueda tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, hasta que los barrios no manejen sus propios recursos, la participación no va a ser plena, ¿no? Eso no existe ahora. Estamos en un camino donde evidentemente hemos hecho saltos cualitativos, ¿no? El registro y todas las operadoras que salen del registro son una prueba de eso, pero a veces nos quedamos en, bueno, no lo cuestionemos, ya se está haciendo lo mejor que se puede, y absolutamente es así y estamos todos con eso, pero como vos planteas, Andrea, es un camino, ¿no? Donde cada salto cualitativo te obliga a pensar cuál es el siguiente, porque en definitiva, hasta que las personas que viven en los barrios no tengan el dominio total y absoluto de lo que sucede, el poder sobre la transformación de su territorio y el manejo concreto de los recursos, no va a haber participación plena y no va a haber integración sociourbana. La integración solamente puede ir, esa es mi perspectiva, de la mano de la participación. Ayer exponía su tesis de doctorado una compañera de nuestro equipo y le preguntaban por qué ella planteaba que había barrios doblemente encerrados, ¿no? Porque en una de las entrevistas le decían, y bueno, y ahora ya tenemos un barrio típico de Tucumán, de la costanera, digamos, súper estigmatizado, ya tienen CEPLA, tienen escuela, tienen jardines de infantes, tienen de todo, ¿no? Sin embargo, ellos no pueden salir del barrio. Y todo ese equipamiento lo único que ha hecho es mantenerlos adentro. Entonces el jurado le preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué estuvo mal poner todo ese equipamiento? No. Lo que estuvo mal fue pensar en términos físicos la respuesta a la integración sociourbana y no pensarlo en la articulación de lo tangible y lo intangible, ¿no? Por dónde empezaría la comunidad y cómo lo resolvería la comunidad, y no solo la comunidad desde adentro del barrio, sino en interacción con el resto de la población, ¿no? Entonces, todo eso es el camino al que vamos y no hay que perderlo de vista cuando uno da cada paso, ¿no? Que hay que festejarlo y inmediatamente seguir pensando cuál es el siguiente. Me haces acordar que hay un autor, un trabajador social que escribe, Alfredo Carballeda, que plantea que hay que trabajar siempre en las 2 orillas. Nosotros solemos trabajar en una orilla, ¿no? Que es la del más pobre, como le quieras llamar, el pueblo, el trabajador, el asentado. ¿Y quién trabaja con la otra orilla? Entonces dicen, ¿no? Porque la integración en realidad implica un cambio cultural en la mentalidad del que está excluyendo. Y digo, para mí eso ya es una cuestión que nos excede largamente, ya es un problema casi te diría filosófico, ¿no? ¿Cómo se reconstruye no el lazo social de cercanía, la solidaridad entre vecinos? ¿Cómo se reconstruye un lazo societal que viene quebrado, 200 años de historia, 200 años de ideas respecto de la pobreza y la responsabilidad sobre la pobreza? Me parece que ahí hay... Pero en algún punto hay que... Cuando pensamos en un proceso de urbanismo... me acuerdo cuando hicieron... ¿Se acuerdan cuando hicieron Gardel? Ustedes estuvieron en el proceso de Gardel. En ese momento el intendente... no era Lucas, me olvidé, Martín Sabatero. Y en un momento Martín se tuvo que ir a charlar con los vecinos del entorno, con los que
estaban del otro lado de la avenida, ¿no? Y tuvo que, porque había que trabajar con esa orilla también, digamos, ¿no? Porque si no, la integración es como, no es real. Claro, hay algo de intervenir en la relación de la desigualdad, que es como que ahí hay, en relación también a lo que decía Paula, una dificultad a trabajar con los logros alcanzados, si se quiere, desde, por ejemplo, la Ley Nacional, los recursos que se pueden manejar. Para mí hay algo entre las dos leyes que es como que puede ser relacional para poder avanzar en esa relación, ¿no? Que en realidad sean leyes que construyan una ciudad más justa, menos desigual, o sea, que entonces trabajar solo en los límites de un polígono hacia adentro no alcanza, la relación de poder moverte libremente a otro lugar, ir a un parque, a otro lugar, a un teatro, a otra ciudad, poder moverte, poder llegar de noche a tu casa, poder levantarte temprano, ir a trabajar y que eso no sea un riesgo, bueno, ni hablar, que te maten en el camino, también tiene que ver con esa integración y no se da solo como de un polígono hacia adentro, sino en una relación con el resto de la ciudad, donde ahí me parece que la ley, la 14449, tiene como unos instrumentos que aunque sea en la ley lo abordan, pensando en que eso no es solo una ley y que las dificultades de llevarlos a la práctica también tienen que ver con modificar de alguna manera esta estructura en la que estamos como formados y vinculados en nuestra sociedad. En eso lo que decían de trabajar como no sé cómo le decían, pero hay algo que en todo caso estas leyes son habilitantes a transformar las burocracias, las estructuras, y que trabajar más en el cómo y esa modalidad es re importante para poder tomar las perspectivas locales y las prácticas que se generan de producción y dinámicas barriales que tienen ciertos valores y modos de organización que son muy valorados. Bueno, eso para que se convierta en una política que transforme, bueno, el tomar esas estructuras y desarmar como las que están más burocratizadas, me parece que son todas cuestiones que pueden aportar a seguir mejorándolas, ¿no? O sea, porque estos años de lucha y que existan, creo que son logros, bueno, ¿qué puede como entrelazarse, qué le falta y qué puede mejorar o potenciarse? Pienso en estas dos porque, bueno, son las que estábamos trabajando y que emergen de luchas sociales relevantes. Que hay no sé, el Consejo de Hábitat es muy importante en la provincia, podría existir una nacional o algún armado que permita como un diálogo más fluido en todo caso también. Ideas de lo que decían son eso a mí me parece como clave esto de las dos orillas, me gustó la idea, porque me parece que eso permea casi todas las organizaciones estatales y demás. ¿Por qué esto puede? Me parece que la planificación un poco nos puede ayudar a organizar eso, ¿no? Pero tenemos una intendencia X y vos tenés un suelo con cierta centralidad y tenés ese suelo que lo puedes poner para 3 programas, o lo puedes poner para procrear, que es para sectores, digamos, medios, lo puedes poner para no sé, casa propia, que es para sectores medio bajo, o lo puedes poner para un proceso de integración sociourbana. Y bueno, y ahí los usos compiten, y la verdad es que bueno, por ahí no sé, pensando en esta dinámica, como no tiene diálogo eso, bueno, me conviene en realidad si hago un procrear por ahí, tipo los vecinos al lado van a estar más contentos, entonces no solamente, entonces esos diálogos, porque todo el tiempo me parece que esos usos del suelo están como, y en eso me parece que también la planificación tiene como esta cuestión de superar esta dinámica más capitalista de la competencia por el uso del suelo, ¿no? Bueno, si no están todo el tiempo, y ni hablar si además de eso lo que quiere estar al lado es un country,
que quiere comprar. Entonces digo, todos esos usos compiten ahí y hay usos que son incluso del propio Estado, ¿no? Que está... La herramienta de los consejos locales, para mí, los consejos, que no los nombra así la 14, y que ha habido ya experiencias antes de la 14 también, pero estos espacios, como le dice, espacios multiactorales, ¿no? Para mí ese es el ámbito donde se dirimen esas cosas, si funcionaran, ¿no? Donde se puede sentar el desarrollador inmobiliario, se sienta el vecino del barrio que necesita regularizarse, se sienta la organización de los vecinos que todavía están esperando el procrear porque se anotaron y no les salió, se sienta el municipio, se sientan las organizaciones técnicas, los colegios profesionales, y ahí se dirime. Lo que pasa es que hay como, no tenemos ese, me parece, construido ese ejercicio de democracia participativa todavía. Y en tanto sean vinculantes también. Porque y en tanto sean vinculantes. Las audiencias públicas, no sé, funcionan como Sí, un sí, ámbito como un ámbito así para hacer de cuenta. Claro. Y después, bueno, la legislatura porteña, la mayoría, si terminan definiendo, ¿no? Yo creo que como también incorporaba Maru, la posibilidad de poder entender la relación de la desigualdad, tenemos que poder tratar de llevarla a la política, al Estado, porque es una herramienta para masificar respuestas, cuando sobre todo tenemos aplicación sostenida de políticas que generan esas estructuras desiguales y que se manifiestan en el territorio y en las condiciones en las que viven nuestras poblaciones. Después creo que el debate sobre si las organizaciones, el Estado, yo creo que también hay que pensar las dos cosas. O sea, la idea del Estado de Bienestar fue en un momento histórico, no hay condiciones para que haya un Estado de Bienestar que resuelva todas estas condiciones sin el protagonismo más que la participación, las dos cosas, sin el protagonismo de las organizaciones, de los sujetos de derecho, que son las poblaciones que tienen derecho también a decidir y a alzar la voz de cómo quieren vivir, ¿no? Después también entiendo que hay roles diferenciados, ¿no? Porque obviamente la responsabilidad que tiene un funcionario sobre la política es distinta a la que tiene otra persona, no porque sea un ciudadano de primera o de segunda, hay responsabilidades. Creo que las condiciones de que un funcionario tenga miedo, como decías vos, de firmar o no firmar, yo creo que podría buscarse otros trabajos, no sé, o en todo caso hay que construir hay que construir un sentido, otro sentido común. Hay que, no sé si voy a incorporar la idea de la cultura, la idea de porque en definitiva el Estado lo componen personas que también están formados en estas mismas matrices y que también operan con lógicas de la especulación, ¿no? O sea, después por otro lado digo yo la integración sociourbana, también pensamos integrar a qué, ¿no? Si no ponemos en disputa que como decía Maru, que la integración sociourbana no salga de los polígonos, o sea, la integración sociourbana sería en tanto podamos disputar también la producción urbana en general, y ahí sí, el suelo, los usos, también el plusvalor que se genera en cada uno de esos suelos, cómo se distribuye, ¿no? Porque también, en definitiva, tenemos que tener ámbitos para discutir el protagonismo y la participación en cómo vamos a distribuir los recursos, no solamente económicos, ¿no? Porque la política tiene que también encauzar procesos, no solamente con la perspectiva economicista de reproducción económica, sino también de reproducción social, de generar ámbitos para reproducir la vida, que sea como que haya otras condiciones para acceder a la cultura, a los bienes, a la posibilidad de vivir tranquilo, en paz, ¿no? O sea, 40 años esperando o tener que estar como insistiendo en poder mejorar la vivienda, no son cuestiones casuales, ¿no? También forman parte también de eso no sé, Gaby traía lo de estudiar históricamente los procesos, ¿no? Eso también para mí es fundamental, aprender de esos procesos. Antes de que el Estado hiciera viviendas, había organizaciones intermedias,
el hogar obrero, hacía vivienda para sus asociados antes de que existieran políticas habitacionales, ¿no? Por eso es fundamental. No sé, la cooperativa con la que trabajamos en San Martín, en sus 12 años de existencia, hizo más vivienda nueva que el municipio de San Martín, ¿no? O sea, con recursos propios, teniendo que comprar terrenos al precio del mercado, ¿no? Yo creo que lo que traía Agustín, esto de el suelo es una cuestión fundamental que tenemos que repensar cómo se accede, cómo se produce, cómo se distribuye, que hay que también cambiar la lógica de los funcionarios que piensan en la lógica de producir, ¿no? Unilateralmente. El Ministerio de Vivienda y ahora el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se enfoca a la producción de vivienda nueva. Bueno, ¿cómo en realidad hacemos para incorporar que el plan de suelo urbano realmente sea un instrumento efectivo para poder organizar el territorio de otra manera, ¿no? Entonces, creo que el debate es súper interesante porque tiene las experiencias particulares de cada uno y cada una de las invitadas e invitados y que nos sirven para enriquecer el debate y el pensamiento sobre que eso no se trata de esto o el otro, ¿no? Sino cómo hacemos para pensar nuevos modos de hacer política, ¿no? Porque en definitiva ni el Estado omnipresente va a resolver las necesidades, ni la organización comunitaria únicamente va a poder resolver, porque en esto de ganar escala, como decías vos, necesitas la plataforma del Estado, ¿no? Ahora, si eso está desvinculado del protagonismo de las personas, la burocracia encima no es ni mala ni buena, ¿no? El problema es que el mismo papelito tenés que presentar 40 veces y hay 40 tipos que lo revisan en 40 oficinas distintas. Es como un delirio a veces, o bueno, pedirle vos traías el de trabajar en casa, el programa de trabajar en casa que es de la 14. Es imposible que los 80.000 pesos que le dan a una familia haga una transformación trascendente, por lo que implica no solamente hacerse cargo de una obra, de gestionar los materiales, de hacerlo sin asistencia, de tener que hacerse cargo de hacer la obra, y además en los plazos que determinan, los 90 días para poder hacerlo, después tener que rendirlo, tener que acordarse de pedir la factura. Es un delirio, ¿no? Bueno, no sé, me fui un poco de la rama, pero porque me entusiasma las distintas puntas que va trayendo el diálogo, ¿no? Ahí como... me va a entender. Bueno, yo creo que va a ser difícil cerrar con una reflexión, una frase, pero sí me pareció algo que estuvo circulando, que tiene que ver con el tema de que, digamos, con la complejidad de componentes que implican estos procesos, digamos, la salida es la integración, entonces ahí está el foco. Y en eso, digo, hay que incorporar las multiplicidades y las multilateralidades que requieren, que hablan de esa complejidad. Y bueno, nada, de esa perspectiva es la que nos atraviesa, entiendo que nos atraviesa el conjunto de la sociedad y la importancia de que esos procesos sean multiactorales. Eso me parece que es algo que atravesó y que tiene que ver con la transformación de estructuras que no te garantizan nada, pero si las entendemos desde una mirada más dinámica, son posibles llevar procesos que sean realmente de integración de todas esas partes. Yo creo que daría cierre, abro a si alguien más quiere aportar en todos estos
puntas que salieron. Abro como para dar una última ronda y agradecerle haber estado y la participación de todas y todos. Pero abro para ver si quieren dar un último mensaje. ¿Había alguna experiencia que les parezca como importante recuperar pensando en esto, en seguir, en todo caso, potenciando y mejorando de alguna manera las políticas de hábitat en relación, bueno, ya hubo una vuelta grande, pero sería como recuperando esas experiencias, acciones, aprendizajes para que nos queden también dando vueltas y seguir laburando, seguir trabajando, ¿no? en esta línea. Yo creo, voy a hablar por Proyecto Habitar como experiencia. O sea, si bien hoy estamos con este debate de integración sociourbana, ¿no? Porque existen estas políticas, pensaba en nuestra experiencia de trabajo y que son más de 10 años de avanzar, ir aproximándonos sostenidamente a darle espesor a esta idea del acceso al hábitat desde una perspectiva integral, porque me parece que lo que está en debate es esa integralidad, no los paquetes que te va dando la política. Entonces creo que eso es una experiencia de trabajo enriquecedora que no acaba ahí, que es importante seguir profundizando. Creo que no porque seamos les úniques, hay muchísimas experiencias, bueno, las que traen ustedes son parte de lo que creo que es importante que se visibilice, que se difunda, que es posible llevar adelante una producción de hábitat en otros términos, desde otras lógicas, que recupere, que promueva el protagonismo. Pienso que es importante construir lenguajes comunes con quienes trabajamos, en el sentido de las organizaciones, también de los gobiernos locales y en sus distintas escalas, para poder reivindicar estos derechos urbanos, ¿no? En realidad yo traía la imagen del principio del barrio La Victoria del Ferroviario, porque es una de las experiencias, creo que más nos atravesó en estos términos, ¿no? De poder llevar adelante una construcción conjunta de intereses para llevar adelante un proceso de integración sociourbana, con protagonismo de los pobladores, con también la intención de trascender esa práctica y poder construir nuevos aprendizajes de esa experiencia que nos permitan posicionarnos frente a estas políticas y poder hacer de estas experiencias prácticas replicables. Creo que todo esto de cualquier manera es como la construcción de guías provisorias, ¿no? Vivimos en una realidad que está en movimiento. Estos últimos años fueron muy dinámicos en ese sentido, entonces creo que es importante poder seguir elaborándolas de forma situada, y eso es con un grado de involucramiento alto con lo que sucede en el territorio, con lo que sucede en las personas, que muchas veces las personas no están en las letras de las políticas y entonces no es algo que esté garantizado hacia quienes están direccionadas. Dos palabras nada más. Si yo pensara en una experiencia potente de las que conocemos en el conurbano, vuelvo sobre la experiencia de Palito. Y ahí el barrio supo catalizar cuanto programa pasaba y ponerlo en el eje que el barrio había definido estratégicamente que iba a ser su proceso de integración sociourbana. Y los tiene a todos, tiene Solidaridad, tiene Romeva, tiene todos los que pasaron los tiene.
Y ahí me parece que comparto lo que decís de la formación de los técnicos. Nosotros decimos en Madre Tierra que tenemos arquitectos sociales, abogados sociales, ¿no? Porque hay una mirada especial desde esas disciplinas. Y le sumo la posibilidad de entrar en diálogo, un diálogo profundo con el saber popular también, ¿no? Por ahí en estos diálogos hoy en esta multidisciplina hubiera faltado un referente del territorio por ahí, ¿no? Que hay toda una sabiduría. El otro día lo escucharon a Juan Enrique, es el día del... la verdad que sintetiza muy bien, ¿no? Algunas acciones. Me parece que hay ahí una fuente de saber donde el saber técnico y el saber popular permanentemente nos retroalimentamos. Entonces, nada, eso, sumaría eso, en algún otro diálogo, traerte también a algún referente del territorio que analice la política pública que tiene. No, pensaba como que en realidad puede ser eso, no exime que quienes nos pudimos formar en la universidad conceptualicemos las prácticas territoriales, o sea. No estoy diciendo, no estoy hablando de un encuentro de saberes, claro, no, sí, para sí. nada, sumo, siempre sumar, nunca restar. Y cuando pensábamos estos diálogos tenía también que ver con las dificultades que muchas veces tenemos también como o sea, hay queríamos como conversar poniendo en palabras lo que hacemos y qué implica, y ahí hay una cuestión como que tiene un poco que ver como entre la formación que tenemos, las posibilidades que tenemos, las responsabilidades también como profesionales del hábitat, y la idea de encontrarnos, la propuesta tenía que ver con poder como discutir en una relación como de pares que también se puede dar con pobladores, ¿no? Pero que tenga que ver como con contenidos con los que trabajamos y que muchas veces en la academia se trabajan individualmente, ¿no? Y poder construir una posición, o ni siquiera es una, ¿no? Pero poder dialogar y colectivizar esos aprendizajes, investigaciones y prácticas individuales, pensando que la colectivización también nutre y permite revisar posiciones, ¿no? Porque hay como algo del debate que también tiene que ver con decir, esto no lo había pensado y qué interesante esto otro que se habló. Y tenía que ver con eso la propuesta en este caso, de esta composición de cada una de ustedes. Sí, a futuro. Y porque en realidad muchas veces pasa que es difícil debatir y tratar de precisar incluso entre profesiones similares cuál es el curso, por ejemplo, de la integración sociourbana, hacia qué alcance tiene nuestra acción y cuánto contribuye o colabora, cuánto estamos revisando, cómo operan en relación a la desigualdad. Entonces la idea tenía que ver con eso. A mí se me ocurre como que hay tres componentes, ¿no? Lo primero que me parece que es el protagonismo popular, y pienso incluso ahora en la discusión de la modificación de la ley, el rol de la Mesa Nacional de Barrios Populares y demás, como un segundo componente que me parece que es el tema de construir una institucionalidad que tiene que ver con eso, digamos, con la relación con el Estado, con la formación, con una institucionalidad que acompañe este proceso. Y un tercero que a veces pienso que se nos escapa porque nos quedamos en el segundo, que es el tema del financiamiento. A mí me parece que eso es clave. Entonces pensar dos variables por lo menos que lo que pienso en relación al fideicomiso, más que es pensar cuál es, no es menor que una parte de un impuesto vaya a sostener políticas de integración sociourbana o que se cobre una renta extraordinaria a las grandes fortunas y que eso vaya destinado y no es menor que eso además tenga que tener en esto de pensar también que las políticas no están escindidas, pensar que este es hábitat, este trabajo, así que el 25% de los trabajos que se tengan que hacer integración sociourbana tenga que ser parte de la economía popular. Me parece que ese circuito del financiamiento y la economía también es muy importante, porque puede haber
como muy buena idea, muy buenas leyes, muy buena, pero si no está el dinero para poder sostenerlo, muchas veces se quedan ahí. Entonces digo, no es menor eso, digo, y pienso en esto, digo, por ejemplo, el fideicomiso tiene el aporte fue extraordinario de Red Fortuna, que ya fue único, tiene un porcentaje del impuesto país que es por 5 ejercicios tributarios, si ya van 3, ¿y qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Cómo se va a financiar todo eso? No lo sé. Y ahí me parece que, porque si no termina siendo, todos terminan, porque termina siendo como una expresión como de buenas intenciones, todos terminan así, total, la plata va al otro lado, entonces no me parece menor pensar cómo se disputan esos financiamientos, los instrumentos de financiamiento para sostener la sostenibilidad de la política en el tiempo, que también que me parece que es parte de como ese desafío, porque también me parece que hay una cosa en el Estado que es, ¿cuándo se va? ¿No? Que pasa mucho en los barrios populares, como uno no pensaría que, no sé, el Estado de una comuna de Ciudad de Buenos Aires en algún momento se va. En cambio, cuando hay las intervenciones dentro de los procesos populares, cuando ya el Estado interviene y se va a otro barrio y queda acá y el barrio queda... Y ahí me parece que hay como todo un desafío de repensar el Estado, porque muchas veces después, se hace un proceso de integración, se empieza un proceso de integración, pero eso no lo toma, por ejemplo, el Estado local. Pienso en servicios muy básicos, como el servicio de recolección de basura, por ejemplo, a veces no tengo de recolección de basura, ¿no? Entonces muchas veces, y esta es una lógica que tenía como el organismo muy instalado, que era, ponga plata para hacer integración sociourbana a los gobiernos provinciales, vengan y pongan plata, que era, obviamente no ponen plata, ¿no? Pero además de eso quizás lo que tiene que hacer es no poner plata, sino incorporarlo dentro de las variables que hacen a la integración, a la vida urbana, que es esto, entonces vas a sostener la maestra que va a la escuela, toda una cuestión que tiene que ver con incorporar la dinámica institucional, local, que muchas veces no termina pasando, y muchas veces ya vino el Estado, tu intervención, chao, se fue, listo, vamos a otro, porque como que el rol del Estado te empuja un poquito para hacerte llegar y después me voy. Y eso me parece que es importante de romper para que sea sostenible en el tiempo, porque si no, termina pasando, y pasó mucho con el favela barrio y todo, que se terminan después volviendo a situaciones de precariedad similares a antes que el Estado y que las organizaciones habían intervenido. El tema de la permanencia para mí es clave, por más que entiendo que no es un rol del Estado único, digamos, ¿no? Que es multiactoral, un poco como que decía hace un rato Ricky, no. Sin embargo, creo que el Estado es el único que puede garantizar la distribución y la justicia. Entonces, no tenemos otro, por ahora no inventamos otro dispositivo. Entonces, el Estado es necesario, pero la permanencia del Estado también. Porque la complejidad del problema es tan grande, son 40 años de padecimientos que no se solucionan en una intervención de un año. Entonces, en eso me parece que es clave. El tema es que sean intervenciones emancipatorias y no dependentistas, porque a veces se malinterpreta eso, ¿no? Porque está incorporado incluso en los técnicos que son el intermediario entre el Estado, ¿no? Y la comunidad también aparece eso, entonces también con esa otra modalidad. Sí, claro. Es un momento para dar un cierre. La verdad que les agradezco en lo personal, les agradecemos como Proyecto Habitar haber estado, participado, aportado ideas. Creo que colabora siempre a esto, sumar ideas y compartir experiencias, conceptualizar un poco lo que hacemos día a día. Así que agradecerles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.